Saludos chicos, continuamos entonces con mediciones eléctricas. Esta asignatura pues que nos presenta su capítulo final. Esta es la última clase que nosotros vamos a compartir y por ende la última actividad que ustedes van a hacer correspondiente al 20% restante de este tercer corte. La actividad se las comentaré al final y obviamente se les dejará colgada con detalle en la plataforma. En este caso vamos a compartir medición de potencia eléctrica. Vamos a recordar qué es eso y por supuesto cómo se mide. De eso se trata. Sin más preámbulos, avanzamos. A manera de introducción, pues como les decía, vamos a definir qué es potencia, recordar ese concepto físico, científico y que por supuesto está relacionado con la ingeniería en general y la ingeniería eléctrica en lo particular. Vamos a ver también qué es potencia eléctrica, porque podríamos hablar también de potencia mecánica, pero a nosotros nos interesa es la definición de potencia eléctrica, por lo menos la potencia eléctrica activa, que es la que se aprovecha realmente, la que se paga, por cierto, la que consumen los equipos y las que permiten que esto funcione. De eso vamos a hablar. Vamos a indicar cómo se mide la potencia, qué aparatos se pueden usar, cómo se deben conectar, qué lecturas tomar y cómo calcular pues, la potencia a través de esas lecturas. Luego vamos a dar unas fórmulas muy parecidas a lo de la clase anterior, por cierto. Prácticamente son las mismas para calcular error relativo y error relativo porcentual. Porque como vamos a hacer una medición, bueno, hay que determinar cuáles son esos errores provenientes de que somos seres humanos primeramente y somos los que estamos manipulando esos instrumentos, y también errores que están presentes por el instrumento mismo. Y por último, pues les dejaremos la actividad que deben desarrollar para la evaluación correspondiente. Entonces, ¿qué es potencia? Bueno, se denomina potencia a la rapidez, o también podría decirse a la velocidad con la que se realiza un trabajo o se transfiere una energía. También se puede definir, ¿verdad? Y quienes lo definen simplemente con que qué tan rápido se realiza un trabajo, ¿sí? Recuerden que de la definición de trabajo vamos a ir un poco atrás, porque el trabajo es fuerza por desplazamiento. Un trabajo existe o un trabajo está presente cuando se aplica un determinado esfuerzo o una determinada fuerza y producto de ese esfuerzo hay un desplazamiento. Si una fuerza produce un desplazamiento, si una fuerza o un esfuerzo produce que algo se mueva, eso es un trabajo y eso es una energía que está presente allí. Hay distintos tipos de energía, pero en general ese es el concepto de trabajo. Bueno, la medida de la velocidad o de la rapidez con que se desarrolla un trabajo, esa es la potencia. Es decir, es el trabajo por unidad de tiempo o la energía por unidad de tiempo, porque sea trabajo o sea energía se mide en joules. Fíjense que aquí tenemos este otro concepto o algo adicional, que es que la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Este es un concepto más matemático. Trabajo por unidad de tiempo. Trabajo W entre T. Podría ser así una de las ecuaciones. De hecho, aquí está la que me estoy refiriendo. Esto se concatena con esto. Aquí tenemos potencia es igual a la variación del trabajo por unidad de tiempo o la derivada del trabajo con respecto al tiempo en términos matemáticos, ¿verdad? Es una ecuación diferencial, una derivada. La variación del trabajo en un tiempo determinado, eso es potencia. ¿Ok? Trabajo o energía, porque tanto trabajo como energía se miden en la misma unidad, que es joules. Eso es en cuanto al trabajo. Ahora, la potencia, que es trabajo o energía entre tiempo, es decir, joules sobre segundo, ¿verdad? Porque joules es la unidad de trabajo y de energía en el sistema internacional y segundo es la unidad de tiempo en el sistema internacional. Entonces, joules sobre segundos es esto que está aquí, watts o vatios. Un watts o un vatio de potencia
es 1 joule sobre un segundo. Dicho de otra manera, 1 vatio de potencia es cuando se realiza un trabajo de 1 joules en un segundo. ¿Ok? Aquí tenemos algo adicional para complementar lo que estamos discutiendo. La potencia se puede calcular también mediante esta ecuación que está aquí. Variación de energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Variación o cambio de energía, delta E, un delta E. Como les decía, energía y trabajo básicamente son lo mismo. Y delta T es el tiempo. Entonces tenemos esta ecuación, variación de energía entre tiempo y variación de trabajo por tiempo. La derivada del trabajo por tiempo. Bueno, eso es el concepto de potencia, vamos a decir genérico, ¿verdad? Físicamente hablando y matemáticamente hablando. Y ahora vamos a relacionarlo con potencia eléctrica. Cuando hablamos de potencia eléctrica también estamos hablando de cantidad de energía que se consume o que se produce en un determinado circuito en un tiempo. Es lo mismo, tanta energía o tanto trabajo. En este caso, pues, estamos hablando, sí, deberíamos hablar netamente de energía, porque es energía eléctrica. Aunque, bueno, la energía eléctrica, en términos de voltaje, es un trabajo también, porque es un desplazamiento de electrones. El trabajo en términos eléctricos es el desplazamiento de la carga, ¿verdad? De la carga. Si hay un desplazamiento de carga, hay corriente eléctrica, hay un trabajo, ¿verdad? Porque hay un desplazamiento por una fuerza determinada. ¿Cuál es esa fuerza? El voltaje. ¿Sí? En este caso, en términos eléctricos, pues el trabajo es el voltaje. El voltaje es un trabajo desde el punto de vista físico, o sea, es el trabajo que permite que haya un flujo de electrones. Es el trabajo que mueve a los electrones, y el movimiento de electrones que es corriente. Entonces todo al final se relaciona. Pero bueno, potencia eléctrica es simplemente la cantidad de energía que se consume o que se produce en un circuito durante un determinado tiempo. ¿Cómo se calcula la potencia eléctrica? Ya pasamos a otra fórmula, que la demostración de esta fórmula viene de la fórmula física que vimos en la lámina anterior. Pero bueno, después de esas ecuaciones matemáticas que permiten llevar la fórmula de potencia anterior relacionando las variables eléctricas, bueno, tenemos esta fórmula que es calcular el voltaje por la corriente. P es igual a V por I. Aquí está, potencia es igual a voltaje por corriente. Para medir la potencia eléctrica se utiliza un batímetro, que puede ser analógico o puede ser digital. Por ejemplo, este que está aquí es un batímetro que es analógico. ¿Por qué es analógico? Porque está mostrando kilowatts, ¿verdad? O sea, miles de vatios, pero lo está mostrando con una aguja que se mueve y pues señala a un determinado valor. Esto es parecido a los medidores que antes, ya ahorita no tanto, sin embargo en algunos hogares todavía se ve parecido a los medidores que hay en los hogares, en la entrada de los hogares. Un medidor no es más que un batímetro. Un medidor justamente realmente es un batímetro. Nosotros le llamamos medidor en términos coloquiales, pero es un batímetro porque mide, ¿qué mide? Kilovatios, los kilovatios por hora que consume un determinado hogar en un mes determinado. Y eso es lo que se paga realmente, eso es lo que pagamos a Corpoelec. Nosotros no pagamos que nos llegue un voltaje a 110, 120 voltios. De hecho, nos quedarían debiendo realmente, ¿verdad? Si pagáramos el voltaje, el nivel de voltaje. No pagamos el nivel de voltaje ni el nivel de corriente, pagamos los kilovatios que consumimos, que consumen nuestros hogares. Obviamente en Venezuela ocurre algo muy particular, que no hay una medición realmente eficiente. Prácticamente en Venezuela no se mide el voltaje como debe ser, sino que bueno, hay unos precios prácticamente estándares que se repiten mes a mes. Por lo menos en los hogares donde pernocto, pues he notado eso. Y sé de algunas industrias por allí. Ya la seguimos, muchachos.